Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de otro profeta menor, el profeta Ageo. Ageo no tenemos el dato de cuándo nació, ni cuándo murió, ni dónde nació. Pero bueno, según las Sagradas Escrituras que tenemos la información, nos dice que Ageo era contemporáneo a Zacarías y Malaquías. Y esto sucedió ya cuando el pueblo de Israel había regresado de haber sido secuestrado por los babilonios y habían regresado ya a su tierra. Esto pues ya podemos decir que había pasado el destierro que habían tenido los israelitas. Aunque el profeta Malaquías vivió 100 años después del profeta Ageo y Zacarías. El ministerio que nos menciona la historia es que Ageo empieza su profecía 16 años después de que ya habían regresado los judíos a Jerusalén. El profeta Ageo aparece entonces 100 años, aparece un siglo después de los tres anteriores que hemos mencionado como referencia de los otros profetas que ya hemos mencionado, como Abacú, como Sofonías, como Nahum. Pero nos menciona que se había ya efectuado el regreso del pueblo israelita bajo la dirección de Zorobabel, que era, como quien dice, su líder judío. Pero también nos menciona que el tiempo pasaba y no se reconstruía el templo. Sí se habían ya comenzado a levantar las nuevas estructuras de las viviendas, de las mansiones de Jerusalén, que podríamos decirlas así, pero el templo de Jerusalén no se daba inicio para reconstruirlo, y Ageo, el profeta, le dice a los israelitas que por orden divino les da el aviso de que no deben de demorar tanto la reconstrucción del santuario. Y pues también dice eso, Ageo, que el Señor les promete prosperidad y paz en el futuro, ya que pues había sido un pueblo que ya se había arrepentido de su infidelidad, de la idolatría que habían ellos hecho años antes. Y bueno, y que ya habían hecho ese arrepentimiento y que ya habían prometido volverse al Señor y a hacer su adoración plena al único Dios, a nuestro Padre Dios, ¿no? Bueno, pues entonces estamos analizando que Ageo, pues 16 años después de que ya estaban en Israel otra vez los judíos, les empieza a profetizar estas indicaciones por mandato divino. Como les menciono desde un principio, pues no sabemos cuándo nació, ni cuándo murió, ni en dónde nació. Solamente también nos dice la historia que el gobierno persa, el dirigente era Darío I, de los Aqueménidas. Ese fue el tiempo en el que se presentan las profecías de Ageo. Entonces, pues más o menos podríamos tener una cifra en qué año se suscita esto, ¿sí? Ya 500 años o 500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo, ¿no? Para que tengamos una referencia, ¿no? Entonces, pero como les digo, desafortunadamente la historia no nos proporciona datos fidedignos, y tampoco tenemos una nota exacta, ¿no? Son aproximaciones, ¿no? Entonces, pues, para que le tengan ustedes también en consideración, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, pues es que yo quiero saber exactamente cuándo nació, cuándo murió, de qué tribu era. Pues no tenemos, desafortunadamente no tenemos ese conocimiento, ¿no? Esos datos, pues no los tenemos, ¿no? Bueno, entonces, lo único que sí sabemos es que es uno de los profetas menores, y que en compañía de Zacarías
que eran contemporáneos, y que ya 100 años después el profeta Malaquías habla acerca de lo mismo que ellos están hablando. Bueno, vamos a leer entonces los capítulos que tenemos aquí de Ageo, que en realidad pues son 2 capítulos, pequeña la profecía, es por eso que es un profeta menor, porque sus profecías son pocas, no es porque no tengan importancia, sí tienen mucha importancia, pero pues son muy pequeñas las profecías. Capítulo 1. En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del 6º mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siempre siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en el calor. Y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré ahí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, y sobre todo todas sus labores. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios, el Señor, le había encargado que dijera. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciéndoles: el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judea, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24 del 6º mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Capítulo 2. El día 21 del 7º mes, el Señor volvió a dirigirse al profeta Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel, a Josué y al resto de la gente: los que vieron el otro templo en todo su esplendor, digan qué les parece este que ahora tenemos. ¿No les parece que no vale nada comparado con aquel otro? Pero ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, jefe de los sacerdotes, y anímense todos ustedes, gente del país, trabajen, que yo estoy con ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, tal como se lo prometí cuando salieron de Egipto. Mi espíritu les acompañaba, no tengan miedo. Dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y traerán sus riquezas, y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma. Míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. El día 24 del 9º mes del mismo año del gobierno del rey Darío, el Señor se dirigió al profeta Ageo y le ordenó que, en el nombre del Señor Todopoderoso, hiciera a los sacerdotes las siguientes preguntas en relación con la ley. Supongamos que un hombre lleva carne consagrada envuelta en su capa y que el borde de la capa toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida. ¿Quedará por eso consagrada la comida?
Los sacerdotes contestaron que no. Entonces Ageo continuó: pero supongamos que alguien que ha quedado impuro por haber tocado un cadáver va y toca también cualquiera de estas cosas, ¿acaso ellas no quedarán impuras? Los sacerdotes contestaron que sí. Entonces dijo Ageo: el Señor afirma, lo mismo pasa con esta gente. Todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen es impuro. De ahora en adelante, piensen ustedes en esto. Antes de empezar a construir el templo, ¿qué les pasaba? Pues que cuando alguien iba a un montón de 20 medidas de grano, encontraba solamente 10. Y cuando uno iba al lugar donde se hace el vino, a sacar 50 cántaros, encontraba solamente 20. Yo destruí con plagas y granizo el fruto de todos sus esfuerzos, pero ustedes no se volvieron a mí. Yo el Señor lo digo. Hoy día, 24 del 9º mes, han sido puestos los cimientos de mi templo. Pues bien, fíjense ustedes en que a partir de hoy no faltará el grano en el granero. Aún no ha dado fruto la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Ese mismo día, el Señor volvió a dirigirse a Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel, el gobernador de Judá: yo haré temblar el cielo y la tierra. Destruiré el poder de los reinos del mundo y echaré abajo sus tronos. Volcaré los carros de guerra y los que montan en ellos, y morirán los caballos y sus jinetes, cada uno morirá atravesado por la espada de su hermano. Y aquel día, Zorobabel, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque yo te he escogido. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí tenemos las indicaciones que está dando Dios al profeta Ageo para que se las transmita al pueblo israelita, después de que habían estado desterrados, que habían estado secuestrados por el poderío de los babilonios. Y nos menciona muy claramente que pues todo esto sucede en la época del gobernador Darío, el gobernador persa. Entonces pues ya tenemos más o menos una fecha, tenemos más o menos un formato que entender en qué tiempo está pasando todo esto. Y bueno, nos menciona varios puntos en donde les hace recordar a los israelitas que su mal comportamiento, su mala conducta, el haberse soltado de la mano del Señor, los había hecho que cayeran en ese precipicio de destrucción, y que el templo pues había sido destruido por Nabucodonosor II, los babilonios, y que pues ahora tenían que reconstruirlo. Y era una cosa muy curiosa, ¿no? Primero empezaron a reconstruir todas sus viviendas lujosas, y habla muy claramente, no las viviendas de la clase baja, sino la clase alta. Y se habían olvidado de reconstruir el templo del Señor. Es algo curioso, ¿no? Porque digo, si Dios los está ayudando, Dios les está comunicando que los va a liberar, Dios les está diciendo por medio de boca de los profetas cuál va a ser su situación. Y regresan a Israel, regresan a Judá. Acuérdense que pues, hubo 2 reinos antes. Y bueno, regresan todos los israelitas y empiezan a tomar forma de su país, de su ciudad, en donde vivieron, y empiezan a reconstruir todo. Pero el templo del Señor no. Se quedan así como al olvido. Y es una de las cosas que Dios le dice al profeta Ageo que les vaya y les recuerde, ¿verdad? Que lo importante es Dios, el templo, porque es donde van a hacer la adoración, la oración, la comunicación, es a donde van a reconciliarse con nuestro Señor, y es al que le debemos todo. Y muchas veces nosotros, pues el mundo nos envuelve, aunque sea un mundo no pecador, ¿no? Sí, porque a lo mejor tú estudias, tú trabajas, eres honrado, te ganas tu dinero, haces las cosas correctamente,
ayudas a tu familia, a tus parientes, eres una persona justa, eres una persona ecuánime, eres una persona ahorrativa y que vives de una manera humilde a pesar de que tienes dinero como para derrocharlo y no tienes vicios. Entonces, pero te envuelve todo eso. Y lo principal, pues es la casa del Señor. En aquel entonces, pues era reconstruir el templo que había sido construido por mandato de Salomón. Aquí nos menciona muy claramente que pues el líder es Zorobabel, que es el líder de los judíos en aquel entonces, y Josué es el líder de los sacerdotes, y ellos dos son los que el Señor les hace la promesa de que va a estar con ellos, que los va a ayudar. Pero es importante entonces reconstruir la casa del Señor. Hoy en nuestros días somos nosotros templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos los que contenemos, somos la iglesia, ¿no? Y reconstruir la iglesia es tu conversión, tu arrepentimiento, tu forma de vivir. Y como les acabo de mencionar, a veces vivimos de una manera mundana, noble, bien, pero recuerden que dijo Cristo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces no podemos vivir solamente una forma mundana, también tenemos que vivir una forma espiritual. Pero en la actualidad muchos viven una forma mundana, pero en el pecado. Eso está peor todavía. Sí, porque acabo de mencionar de una manera que se vive de una manera mundana, pero bien, ¿no? Donde eres una persona pues trabajadora y estudiada y justa y ecuánime y sencilla, humilde y caritativa y con paciencia. Pero imagínense la gente mundana que se dedica a la delincuencia, a la soberbia, a la avaricia, a la lujuria, a la ira, a destruir todo lo que pase por, y nada más quiere darle placer a sus cinco sentidos y a su sentido sexual. Entonces, pues están peor, ¿no? Y bueno, pues aquí lo vemos que Ageo lleva a cabo ese trabajo de llevarles ese mensaje a los israelitas. Y como lo acabamos de mencionar, fue 16 años después de que ya estaban viviendo ahí. En 16 años ya habían reconstruido muy bien todos sus lugares lujosos en donde vivían. Y habían pasado 16 años y nomás no le metían dinero a trabajo al templo del Señor, ¿no? O sea, yo creo que pues yo no voy a decirles es que hay que hacerlo pues las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Se puede, ¿no? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. O sea, yo creo que Dios no se iba a enojar si estabas construyendo el templo y también estabas arreglando tu casa, ¿no? Pero pues aquí bien claramente nos damos cuenta que lo que estaban haciendo era primero arreglar sus viviendas, ¿sí? Sus mansiones. Y muy claramente lo dice, o sea, son mansiones, son viviendas de lujo. No dice viviendas de cuarta y de quinta, ¿no? O sea, no, cuartitos, no. Bueno, pero miren, pues vamos a ir versículo por versículo, nos vamos a ir saltando algunos, porque nos da una información, pero para que lo vayamos sintiendo, porque por ahí aparecen algunos versículos importantes en los que debemos de detenerlos un poquito, ¿no? Bueno, en el año segundo del gobierno del rey Darío, ahí sabemos en qué época, ¿verdad? Estamos, al día primero del sexto mes, ¿sí? El Señor, por medio del profeta Ageo, se dirige al gobernador Zorobabel, pues bueno, todo eso ya lo acabamos de ver, a Josué también, ¿sí? El jefe de los sacerdotes, ¿sí? Y dice, el Señor Todopoderoso le dice al profeta, esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Pues, al rato, después. Así nos pasamos nuestra vida nosotros en día, ¿eh? Ay, después voy a misa, después me confieso, después comulgo, ay, después hago oración, ahorita estoy estudiando, ahorita estoy trabajando, ahorita estoy divirtiendo, soy joven, ¿no? Y ahorita aprovecho mi juventud para disfrutarla, ¿no? Eso es para los ancianos, ¿no? Que no tienen trabajo, que están pensionados, que están enfermos, pues, que se dediquen a la oración, que se dediquen a ir a la iglesia, al templo, ¿sí? Así somos.
Y aquí lo dice Dios, ¿no? La gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes si es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras mi templo está en ruinas? Se arreglan muy bien, van a fiestas, ¿verdad? Se compran oro, pulseras, cadenas, aretes, buenos zapatos, pantalones de lujo, ¿no? Y así, pero nuestro interior, el templo del Espíritu Santo que hoy en la actualidad, eso es lo que somos. No le damos servicio, ¿sí? Tenemos que hacer oración, tenemos que reconciliarnos con el Señor, quitarnos los vicios, vivir de una manera decorosa, ¿sí? Y los que son católicos, pues ir a misa, confesarse, comulgar. Los que son cristianos y van a su iglesia, bueno, pues también tienen que irse a reconciliar con el Señor, ¿sí? Hacer oración. Entonces, es una comparación. Yo al Señor todo por eso les digo, piensen bien en su conducta. Así nos dice Dios, pues que pensemos bien en la conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Pues sí, porque si todo lo hacemos a nuestra manera, no nos va a salir bien las cosas. Si lo hacemos como Dios manda, pues entonces las cosas nos van a fructificar bien. Y aquí lo menciona, siembran mucho y cosechan poco, ¿sí? No se sienten satisfechos, ¿sí? Beben pero se quedan con sed, se abrigan pero no entran en calor. Y el que trabaja un jornal echa su salario en saco roto. Bueno, y el Señor Todopoderoso les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Y arrepiéntanse, conviértanse, como dice el Señor, ¿no? Es importante eso, ¿no? Yo estaré ahí contento con ustedes y les mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho pero encuentran poco. Pues sí. Y lo que guardan en su casa yo me lo llevo de un soplo. No les rinde. Sí, porque estamos lejos del Señor. Y estamos nada más haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra inteligencia, a nuestra razón humana. Cuando estamos haciendo las cosas bien, normales, sí, porque estamos haciendo cosas de delincuencia y que que el mundo nos está envolviendo, pero en las cosas malvadas, pues peor la situación. Bueno, y nos sigue diciendo, y lo que guarda en su casa yo me lo llevo de un solo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas, yo el Señor lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia ni la tierra les da sus productos. Porque ¿quién es el que nos da esta naturaleza que tenemos? Dios. ¿Sí? Entonces, encomendémonos a Dios y digamos de que nos dé casa, vestir y sustento, lo que hoy le decimos. En aquel entonces, pues, que lloviera para que las siembras dieran buenos frutos y que hubiese buena temporada. ¿Sí? Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo y los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. O sea, les está diciendo Dios, no se mueve nada sin que yo lo haga. Entonces, ¿por qué se alejan de mí? ¿Por qué no están cerca de mí? Y le sigue diciendo a Zorobabel y Josué, el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron que el Señor les decía por medio del profeta Ageo esto, lo que dice Dios, y cuál era el encargo, ¿no? Pues, que cuidaran su conducta y que empezaran a reconstruir el templo. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, ¿no? Al jefe de los sacerdotes. Y nos menciona la fecha, el resto de la gente, y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado del gobierno del Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Ahí lo empezaron a reconstruir. Ahí, el 24 del sexto mes del año 2 del reinado Darío, empezaron a reconstruir. ¿Sí? Entonces, para que tengan ustedes un dato. En capítulo 2 dice que también nos empieza a dar una cita de tiempo. El día 21 del séptimo mes, el Señor volvió a dirigirse al profeta Ageo y le ordenó que le dijera a Zorobabel y a Josué y al resto de la gente. Y les decía, ¿vieron el otro templo en todo su esplendor? ¿Qué les parece este otro? ¿Sí? Ánimo, Josué, le dice, jefes de los sacerdotes y a Zorobabel. Anímense todos ustedes, gente del país, trabajen, que yo estoy con ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, tal como se los prometí cuando salieron de Egipto. O sea, Dios siempre va a estar con nosotros en todas las empresas que nosotros llevemos a cabo en nuestra vida, pero siempre y cuando estemos cerca del Señor.
Si nos alejamos y nosotros tenemos en confianza nada más en nuestro raciocinio, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría mundana, pues no vamos a estar al 100, ¿eh? A lo mejor recibimos, como dice ahí, sembramos mucho, pero recogemos poco, ¿sí? Entonces, si estamos con el Señor, pues vamos a recoger bastante, si ese es tu interés, ¿no? ¿Sí? Y muy claramente dice ahí en el versículo 5 del capítulo 2, tal como se lo prometí cuando salieron de Egipto, mi espíritu les acompañaba, no tengan miedo. ¿Se acuerdan de eso de que muchos dicen, es que Moisés vio a Dios? No, el espíritu del Señor. A Dios nadie lo ha visto, nadie. Así como se lo estoy mencionando. Sí, han hablado con los ángeles, los patriarcas, los profetas, los grandes personajes bíblicos, como Moisés, como Noé, el Espíritu del Señor, pero Dios, a Dios. Y aquí lo dice muy claramente, ¿sí? Mi Espíritu los acompaña. Bueno, y menciona que va a hacer temblar a la tierra, al mar, y que va a perder todas sus riquezas, la gente, ¿no? Y que y se haré temblar a todas las naciones. Y traerá sus riquezas a mi templo, se llenará de gloria, ¿no? Van a recurrir a Jerusalén otras naciones. Sí, míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, se los confío. Entonces les está ofreciendo, les está diciendo que van a tener paz y tranquilidad. Después de haber estado secuestrados, desterrados. Y nos sigue dando los datos, ¿verdad? De 24 del noveno mes del mismo año del gobierno del rey Darío. El Señor se dirigió al profeta Ageo, ¿sí? Y le ordenó que en el nombre del Señor Todopoderoso hiciera a los sacerdotes las siguientes preguntas. O sea, le dice, a ver, hazle unas preguntas a estos fulanos, ¿no? Vamos a ver en qué situación se encuentran sus respuestas. Supongamos que un hombre lleva carne consagrada envuelta en su capa, y que el borde de la capa toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida. ¿Quedará por eso consagrada la comida? Los sacerdotes le dijeron, pues no. Entonces Ageo continuó, pero supongamos que alguien que ha quedado impuro por haber tocado un cadáver va y toca también cualquiera de estas cosas, ¿acaso ellas no quedarán impuras? Los sacerdotes contestaron, sí, sí quedan impuras. Entonces les dice Ageo, por medio de nuestro Padre Dios, lo mismo pasa con esta gente, todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen es impuro. ¿Sí? De ahora en adelante piensen ustedes en esto. Antes de empezar a construir el templo, ¿qué les pasaba? Pues que cuando alguien iba a un montón de 20 medidas de grano, encontraba solamente 10. Y cuando uno iba al lugar donde se hace vino a sacar 50 candas, encontraba solamente 20. Pues sí, porque tenemos que estar con el Señor para que las cosas salgan bien y no salgan mal. Bueno, yo destruí con plagas y granizo el fruto de todos sus esfuerzos, pero ustedes no se volvieron a mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso es muy interesante porque, como yo les he mencionado, es increíble que los israelitas, después de que sepan que son el pueblo escogido y que Dios los liberó de Egipto y que tenían ellos la historia de las 12 tribus de Israel, de lo que le pasó a Jacob, de la promesa que le hicieron a Abraham y de lo que vivieron en la época de grandeza con el rey David y el rey Salomón, el gran templo y todo. Después de tantos profetas que les han anunciado muchas cosas al pueblo israelita, habían caído en el desorden. Es increíble, pero pues les ocurrió. Dicen algunos psicólogos en la actualidad que es normal, ¿no? El ser humano siempre trata de hacer lo malo y que es una lucha constante que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos y aquí mismo Dios lo está diciendo. Yo destruí con plagas y granizo el fruto de todos sus esfuerzos, pero ustedes no se volvieron a mí. Y yo, el Señor, les digo, hoy día 24 del noveno mes ha sido puesto los cimientos de mi templo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el día 24 del noveno mes empiezan los cimientos de mi templo, o sea, del segundo templo, ¿no? Pues bien, fíjense ustedes en que a partir de hoy no faltará el grano en el granero, no ha dado fruto la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo, pero a partir de hoy yo los bendeciré.
Necesitamos la bendición de nuestro Padre Dios. Necesitamos que el Señor esté con nosotros, porque si no, de lo contrario, pues las cosas no nos van a salir bien. Eso definitivamente, ¿no? Entonces, que quede muy claro, si estamos nosotros lejos del Señor, las cosas no salen bien. Si estamos con el Señor, las cosas van saliendo con más lógica, bien, al 100 vamos a estar, al 100. Bueno, entonces, tenemos aquí dos notas, miren, esta de este versículo 18, de este capítulo 2, y también del capítulo 1, el versículo 15, donde menciona, ¿verdad? El día 24 del sexto mes del año segundo del reino de Darío, empezaron a reconstruir el templo de Dios. Ahí empezaron, el 24 del sexto mes. Vamos a hablar los meses que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Estamos hablando del 24 de junio, ¿sí? Y en el versículo número 18 del capítulo 2 nos menciona el 24 del noveno mes. Si estamos hablando de junio, el noveno mes, pues es septiembre, ¿no? Entonces, de junio a septiembre habían pasado 3 meses, 90 días. Cuando ya se habían puesto los cimientos del templo, ¿sí? Del segundo templo, ¿sí? Y acá está mencionando cuando empiezan. O sea, 3 meses se llevaron para poder empezar a poner los cimientos, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengan ustedes. Hablando de meses, ¿no? O sea, vamos a poner los meses de nosotros. No nos menciona exactamente el mes de junio o el mes de septiembre, pero bueno, para que ustedes se acuerden que son 90 días. Ese mismo día el Señor volvió a dirigirse a Ageo y le ordenó que le dijera a Zorobabel, el gobernador, sí, de Judea, ya el gobernador de Judea, al principio no sé que era su dirigente, ¿no? Pero bueno, ya lo está denotando a Ageo como el gobernador de Judea, o de Judá. Yo haré temblar el cielo y la tierra, destruir el poder de los reinos del mundo y echaré abajo sus tronos. Volcaré los carros de guerra y los que montan en ellos, y morirán los caballos y sus jinetes. Cada uno morirá atravesado por la espada de su hermano. Y aquel día, Zorobabel, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque yo te he escogido, yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Esa es la forma en cómo Ageo lo escribe, una forma literal. Porque, pues, ¿cómo le va a poner el anillo a nuestro padre? Pues, un padre no tiene dedos. ¿Y dónde lo va a sacar el anillo? Porque los reyes, pues, traían su anillo, ¿no? Con eso sellaban, ¿no? Los gobernadores con eso sellaban, ¿no? Su autoridad, ¿no? Era un anillo muy importante en la Iglesia Católica, en el Vaticano. El Papa actual, el Padre Francisco, pues trae su anillo, ¿no? Y cuando va a firmar, pues no agarra y firma con su puño y letra, con que ponga el sello de su anillo papal, es más que suficiente, ¿no? Aquel entonces era algo similar, ¿no? Pero de esta manera, Ageo está escribiéndolo para que la gente entienda que Dios es el que nos dirige, es el Todopoderoso. Él es el que nos perdona y Él es el que nos ayuda para que las cosas salgan bien y nos llena de bendición. Y le dice a Zorobabel, siervo mío, te voy a cuidar siempre, ¿sí? Y lo llena de bendiciones. Y dice, no te preocupes con las demás naciones, ¿no? Yo voy a hacer que ellos caigan, que ellos tropiecen, que ellos sean destruidos, ¿no? Para que ya no tengas otra vez ese pesar de que ataquen a Israel. Y entonces, pues Ageo aquí el punto principal es que le dice a los israelitas que ya se pongan a construir el templo de Jerusalén, ese que había sido destruido por los babilonios, el que había mandado a construir Salomón. Y este templo, desafortunadamente, pues ustedes ya lo saben, fue destruido en el año 70 de la era cristiana por un gobernador que se llamaba Tito, ¿sí? Y hasta hoy en día, en el año 2021, pues no se ha reconstruido. Pero ya pasaron miles de años. Imagínense, ya pasaron casi 2000 años. Y no ha sido reconstruido apenas.
En primer lugar, porque pues, los israelíes acaban de tomar posesión de su tierra en los años 40, 1946 aproximadamente. Volvieron a retornar según la Organización de las Naciones Unidas y les otorgó otra vez que se situaran otra vez ahí, en Jerusalén. Y pues tuvieron muchos problemas porque pues ahí estaban los palestinos, estaban los sirios, estaban, pues otras naciones, ¿sí? Y no aceptaron mucho que la Organización de las Naciones Unidas les diera ese territorio a los judíos, ¿no? Todos dicen, es que para qué será, pues es tierra de nosotros, ellos no estaban aquí, nosotros estamos y es nuestra propiedad. La Organización de Naciones Unidas les dijo, este es su lugar, ese es donde deben de vivir y pues ahí han estado reconstruyendo. Y ya reconstruyeron la ciudad, ya reconstruyeron sus casas, ya ahí está la ciudad antigua, la ciudad nueva, ya viven ahí, hay judíos ortodoxos, hay judíos normales, ¿no? ¿Sí? Están los dirigentes, están los rabinos, y les está pasando lo mismo. No reconstruyen el templo de Jerusalén, ¿no? O sea, estamos en el año 2021 y todavía no reconstruyen el templo de Jerusalén, ¿no? ¿Sí? Y dicen que no lo reconstruyen hasta que llegue el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Por qué? Porque no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías que ya vino. Y dicen, en cuanto llegue, construimos el templo de Jerusalén, por tercera vez, ¿no? Y hay algunos otros exegetas, o sea, explicadores, que dicen que cuando esto suceda es porque ya se va a acabar el mundo. Entonces, ¿para qué construyen por tercera vez el templo de Jerusalén si ya se va a acabar el mundo, ¿no? Bueno, son teorías, son explicaciones muy exageradas, ¿no? Hoy hemos visto al profeta Ageo, y lo principal, como les digo yo, es que les da el aviso a los israelitas de que ya le paren a sus desarrollos, como en la actualidad los judíos, estamos en el año 2021, que ya le paren a sus desarrollos de la ciudad, ¿no? Y la grandeza, aunque ahorita pues estamos preocupados por la pandemia, estamos en el año 2021 y hay una pandemia y ya los israelíes pues ya hicieron su propia vacuna, hay muchas vacunas en el mundo de diferentes países, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, han hecho vacunas para poder ir acabando con este virus. Y bueno, pues ahorita ya están distraídos los israelíes en las vacunas, en la pandemia, en curarse, ¿no? Y tienen su ciudad, ¿no? La ciudad nueva de Jerusalén, la ciudad antigua, ya la cuidan muy bien, ya tienen a su ejército, qué bueno, y ya están ahí gracias a la Organización de Naciones Unidas y gracias a Dios principalmente, que les volvió a otorgar su lugar, ¿no? Su lugar de origen, si lo podemos decir así. Aunque pues desafortunadamente los otros países que están cerca ahí pues no están muy de acuerdo, principalmente los palestinos, ¿no? Sí, ahí en la franja de Gaza. Lo pueden ustedes buscar en un mapa geográfico. Pero bueno, están también preocupados ahorita por lo de la pandemia, están también preocupados por arreglar bien su ciudad, ¿no? Les digo que esto fue en 1946 aproximadamente, ¿sí? Tienen casi 75 años y no se preocupan por reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Cómo ven? Aquí ya han pasado 16 años y ellos tienen este libro, el del profeta Ageo. Esta historia la tienen ellos. ¿Y qué no entienden? Que primero que es reconstruir el templo del Señor. Pero bueno, nosotros ya sabemos que nuestra reconstrucción de nuestro templo somos nosotros, porque nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo y tenemos que reconstruirnos. ¿Y qué es reconstruirnos? Pues recapacitar, arrepentirnos, convertirnos, ¿sí? Lo que en ti sea necesario. ¿Te quieres arrepentir? Arrepíntete. ¿Te tienes que convertir? Conviértete. ¿Sí? Tienes que recapacitar, recapacita. ¿Sí? ¿Quieres dejar el viejo hombre que eres? Bueno, pues deja el viejo hombre y vuélvete al Señor. Acuérdate que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Espero que te haya interesado esta vida que nos está proporcionando profética de este profeta y que pues lo vuelvas a leer con calma y te vayas dando cuenta de todos los mensajes que el Señor nos está proporcionando. Que Dios te bendiga.